Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí para ver nuestro tercer tema que tiene que ver con el curso de gestión y elaboración de estudios de impacto ambiental. Y nuestro tema de hoy justamente es la evaluación de impactos ambientales. Vemos ya en la estructura básica, de acuerdo a nuestros cuerpos normativos, cuál debe ser el contenido mínimo de un estudio de impacto. Y estos son entre los últimos ítems que nos sirven para poder gestionar correctamente los impactos que conlleva en la construcción, la operación o el cierre de nuestra actividad, el proyecto que estamos regulando. Entonces debemos tener esa consideración muy especial. Anteriormente ya vimos, conforme hemos avanzado en los temas, la identificación, primero describiendo nuestro proyecto de manera predictiva y ya con todo lo que se prevé instalar, qué equipos, qué maquinaria va a operar, qué condiciones, cómo va a ser el sistema de disposición de escombros, etcétera. Toda esa información nos sirve como una recopilación de lo que va a poder afectar al entorno. Como vimos también, no solamente de nuestra actividad al entorno, sino también del entorno hacia nuestra actividad. Entonces, estos riesgos exógenos como tal, que pueden causar algún tipo de afectación tanto al proyecto como al equilibrio del entorno. Entonces, toda esta información nos sirve. Hemos visto marco legal, el marco legal es muy importante y es fundamental, dado que de allí vamos a poder establecer nuestras medidas del plan de manejo ambiental, las que no son obligatorias para poder llevar de forma correcta la gestión de nuestros desechos, por ejemplo, de todos los procedimientos y demás actividades de nuestro proyecto. Asimismo, con toda esa información, con la determinación del área de influencia, que también lo vimos, vamos a poder ver hasta dónde se extiende el posible impacto de mis actividades, ya sea de manera positiva o negativa, porque también vimos que los impactos pueden ser de esa naturaleza, ¿no? De forma negativa, pues obviamente lo que ya vemos, las alteraciones que causan contaminación, que causan disminución de la biodiversidad, afectación al recurso agua, suelo, al aire, etcétera. Y los impactos positivos que por lo general se dan en los tipos de proyectos tienen que ver más con la índole económica, ¿no? La rentabilidad, el empleo, la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Y si el proyecto está enfocado en algo de bienestar social, pues tiene un impacto positivo aún mayor. Entonces, todo esto va en contraste a la información. Entonces, vamos a ver en el tema de impactos ambientales, en la plataforma ustedes tienen disponible el resumen, el compendio del manual de Conesi y Fernández, que son autores que se desenvuelven muy bien en el ámbito de la evaluación de impactos ambientales, y creo que para quienes hayan estudiado ingeniería ambiental o carreras similares, pues es de cajón el estudiar a estos autores en cuanto a los procedimientos que ellos establecen, a las guías, a las pautas que dan. Entonces, dentro de ese documento, en lo que corresponde a la parte de descripciones, de glosarios, hay términos fundamentales. Esto sí les ruego que presten mucha atención, ya que estos temas de por sí, y esto es lo que se basan las evaluaciones. Entonces van a tener preguntas muy relacionadas a esto, con distractores obviamente, en las cuales les van a consultar sobre estos temas. Entonces, entender en primer lugar lo primordial, lo básico, y partiendo del tema del curso, el impacto ambiental. Este impacto ambiental como tal es una alteración que ocurre por una acción o una actividad. Esta puede ser favorable o desfavorable, como lo dijimos inicialmente, ya sea en el medio o en alguno de los componentes del medio, o sea, todo lo que está rodeando al proyecto, referente a la naturaleza, ¿no? Hay que hacer constar que el término no implica necesariamente algo negativo, ya que también pueden ser positivos. Entonces, eso también se evalúa al momento de levantar la información, ¿sí? Ahora, los factores ambientales, como tal, estos de aquí, tienen que ver con los componentes del medio, o sea, donde se desarrolla la vida en sí. Entonces, hay tres grandes grupos o tres grandes modificaciones que pueden verse involucradas. Está ingresando Juliana, perdón, que tienen que ver en una categoría como tal, los seres vivos que conviven en este entorno,
como son el hombre, la flora y la fauna, o sea, los seres vivos como tal. El otro componente es el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, y las interacciones con los anteriores. Entonces, estas dos categorías, por decirlo así. Y la tercera, que es una sumamente importante, son los bienes materiales y el patrimonio cultural. Entonces, en sí, estos tres grupos son los considerados factores ambientales. Vamos a ver más adelante con ejemplos para poder esclarecer un poco más, pero para verlo. Y lo fundamental en este tema, que consta también en la guía que está en la plataforma, son que estos tres grupos forman parte de los factores ambientales, ¿sí? Pueden tener preguntas distractoras donde les pongan algunos de estos y en otras donde pongan cosas que no tienen que ver con un factor ambiental. Entonces, considerarlo por favor y tenerlo muy presente para la evaluación. Vamos a continuar. Tenemos que la evaluación de impacto, como ya lo hemos visto, ya esto es un procedimiento tanto jurídico como administrativo, que ya tiene que ver con identificar, ojo, predecir o interpretar los impactos ambientales. Esto es muy importante recalcar porque los proyectos en su gran mayoría, y por ley, como ya lo vimos, deben ser regulados o obtener su permiso ambiental antes de construirse. Con esto se salvaguarda que toda la actividad, especialmente la construcción, posteriormente la operación y al final el cierre que tenga el proyecto, se maneje oportunamente. Porque por simple lógica, si un proyecto ya está operando y quiere realizar su estudio de impacto ambiental ex post, que como digo es una figura muy excepcional como tal, ya obviamente habrá trabajado, ya habrá construido, tal vez deforestó, tomó materiales donde no tenía permisos, dispuso malos desechos, o sea, porque no tenía una pauta, una guía como tal. Entonces, por eso mismo se busca que sea algo predictivo. Y es a veces un poco complicado porque las actividades constantemente con el entorno, esas interacciones suelen estar cambiando, pero hay cosas muy básicas que ya se prevé por la misma experiencia que tienen los consultores, por las experiencias de otros proyectos, entonces las tomamos como referencia. Por eso es importante que si usted va a formar parte de un equipo que va a desarrollar un estudio de impacto ambiental como consultor acreditado, usted consulte las plataformas porque hay disponibles estudios de impacto, bueno, especialmente borradores, eh, actividades similares, que se empape, ¿no? Pueda contrastar con la información que usted tiene, más sus conocimientos y las experiencias que han tenido otros. Entonces, todo eso le va a servir también para formular adecuadamente sus proyectos. Ojo, no estoy diciendo que se haga una copia, simplemente que se tome como referencia. Entonces, la calidad del medio es sumamente importante entenderla, ya que este de aquí mide en unidades, ya sean monetarias o físicas, el correcto desarrollo como tal del entorno. Entonces, aquí esto vamos a considerar más adelante como parte de los mecanismos que también se emplean para poder identificar los impactos y también jerarquizarlos, o sea, establecer un orden de prioridades de acuerdo al impacto que estos tengan. ¿Sí? Son conceptos que son tomados del material y lo que se hace mayor realce. Un indicador de impacto ambiental también es este elemento o un concepto que se asocia a un factor, que ya lo vimos anteriormente, ya sea de los tres grupos que enlistamos, que proporciona una medida de la magnitud del impacto. Entonces, este de aquí suele ser cuantitativo, nos da valores muy importantes, es un indicador del estado en que se encuentra, o sea, excelente, o sea, muy bueno, bueno, regular, deficiente, nulo, etcétera, o sea, como una escala, ¿no? Nos va estableciendo de acuerdo a los resultados que se obtengan. Y hay métodos de evaluación de impactos que también consideran indicadores, y vamos a ver algunos ejemplos en lo posterior. La extensión como tal de un impacto ya tiene que ver ya con la superficie afectada o que se afectaría con el desarrollo de la actividad. Entonces, cuando determinamos el área de influencia, ¿se acuerdan? Hablábamos también de los componentes físicos, hablábamos de los componentes bióticos, hablábamos de los componentes sociales. Entonces, todo esto de aquí nos abarca ya y nos da una idea de hasta dónde puede llegar
afectar un mal manejo de la actividad. Entonces, ¿hasta dónde se puede extender? Muy importante tener en cuenta la extensión. Esta normalmente es en hectáreas o metros cuadrados. También tenemos la importancia. Aquí, ¿cuál predomina? ¿Cuál es la de especial atención? Entonces, en nuestra actividad habrá muchos pequeños grupos, componentes, actividades que vamos a desarrollar, pero hay algunas que van a involucrar impactos que son mucho más riesgosos. No es lo mismo manipular materiales peligrosos que manejar o manipular materiales no peligrosos como escombros o residuos que pueden ser reciclables, ¿no? Entonces no tienen el mismo nivel de impacto. Ahí vamos viendo, estableciendo rangos y prioridades sobre las cuales vamos a actuar. Y toda esta información es fundamental para luego plantear las medidas que van dentro de nuestros planes de manejo ambiental para poder controlar, mitigar, reducir e impedir que esto se desarrolle, ¿no? Entonces, muy importante. Conceptos claves que debemos tener en cuenta, como el de la fragilidad ambiental. Entonces, esta fragilidad ambiental es el grado de susceptibilidad que tiene el medio de ser deteriorado ante la incidencia de determinadas actuaciones. Aquí se toma mucho en cuenta, en el tema de fragilidad ambiental, la capacidad de soporte que tiene el ecosistema para una actividad como la nuestra. Entonces, es muy importante tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial, tener en cuenta el tema de ordenanzas, de limitación del uso del suelo y demás, porque no se puede construir cerca de una actividad cuando la norma me prohíbe. Entonces, tal vez, claro, me tope con la sorpresa, mucha gente compra terrenos, compra ya sus propiedades y, y todo lo demás, y al final se quedan con el sinsabor de que allí no se puede construir. Entonces, muy importante como pasos previos que se puede evaluar este tema. Y ya vienen los planes de ordenamiento territorial, se enmarcan mucho en esto, en considerar estas distancias mínimas, considerar las condiciones en las cuales el ecosistema puede resistir. Entonces, muy importante que ustedes también logren asesorar a las personas y bueno, como son proyectos de mucha inversión, hay que tener esa consideración especial al momento de poder desarrollar nuestras actividades. Entonces, ese grado de vulnerabilidad. Aquí vemos como un poco a diferenciarlo, porque muchas de las veces confundimos los términos, ¿no? ¿Qué factores, qué aspectos, qué impactos? Entonces, todo esto a veces nos lleva a una confusión. Vemos que los factores son los componentes que se encuentran en el entorno, como era el ser humano, la flora, la fauna, los componentes físicos o abióticos, como el aire, el suelo, el clima, todo lo demás, y también ese componente social y cultural, que ya tiene que ver con cómo se desarrolla, temas arqueológicos y demás de lo que ya hemos visto. Entonces, esos son factores, o sea, los que pueden ser afectados por la actividad. Ahora, los aspectos ya son los elementos, productos o los servicios ya de mi actividad que interactúan con el medio. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, y una palabra clave para un aspecto es la causa. Entonces, ¿cómo mi actividad está emitiendo emisiones a la atmósfera? Está emitiendo gases nocivos porque realiza procesos de combustión y todo lo demás. Ese es un aspecto, es de mi actividad. Un vertido de agua. Yo estoy generando un proceso en el cual al final tengo aguas residuales. Entonces, esa es algo mío, es la causa que puede causar un impacto. El consumo de recursos, consumo de agua, consumo de materias primas y todo lo demás es propio de una actividad. Es un elemento de mi actividad, es algo que yo estoy haciendo para poder poner en funcionamiento el proyecto. La generación de residuos también, porque es algo que es innato del proyecto como tal. Ahora el impacto ya es el cambio que se genera en el ambiente.
ya sea adverso o sea beneficioso, como dijimos, positivo o negativo. Y esto es como resultado total o parcial por los aspectos ambientales. Entonces, el aspecto es la causa y el impacto es el efecto. Entonces, claro, para poder diferenciar estos términos, porque a veces causan mucha confusión y al momento que se desarrollan los planes de manejo ambiental y están usando la matriz de doble entrada que se llama, más usan la de Leopold como tal, que ponen la causa y el efecto. Y a veces es lo mismo, la gente pone, los consultores por lo general cometen el error de poner como aspecto ambiental un impacto. Así como que un efecto y otro efecto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado para poder diferenciarlo. Estas terminologías se amplían más en lo que es la norma ISO 14001, que esto de aquí ya es una norma para el tema de gestión ambiental en las empresas, que es muy importante que la puedan considerar. Entonces, ejemplos de impactos. Si, si tengo una emisión a la atmósfera, ¿por qué se está? Si tengo una emisión a la atmósfera, pues mi efecto va a ser la contaminación del aire. De la misma manera, si mi aspecto o mi causa es un vertido de agua, pues lo que yo puedo llegar a tener como impacto es una contaminación del agua, si no manejo oportunamente, si no hago un sistema de tratamiento y todo lo demás, si no hago una verificación del estado de la misma para poder ser devuelta a su medio natural. Entonces, vemos la clara diferencia. Un consumo de recursos de la misma manera. No podemos usar de una forma irresponsable los recursos porque vamos a llegar a tener un impacto como la disminución de los mismos. Esto aplica mucho en temas de caudales. Cuando una actividad necesita un cupo del consumo del agua y hay que entender que hay más usuarios del agua, entonces puede llevar que la gente, que la empresa quiera acaparar el recurso. Entonces, si el recurso como tal no es homogéneo a lo largo del año, pues tiene que tener un histórico de los caudales de ese cuerpo de agua para poder decir, bueno, la autoridad le otorga un cupo determinado, respetando que haya un caudal ecológico, para que se preserve o se mantenga la vida a lo largo de ese río de forma natural. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta y por eso veíamos en los apartados anteriores que nos decía cuando hablábamos del tema de consumos, ¿se acuerdan? Había un apartado donde se teníamos que detallar los consumos que tenemos, la utilización de los recursos y dentro de eso también tener ya descrito o anexado todo lo que tiene que ver con permisos y autorizaciones previas. Entonces, si voy a emplear el recurso agua como tal, voy a consumir agua en mi actividad, pues debo tener una autorización de uso y aprovechamiento. Entonces, la autoridad ambiental, que es la que ahora también es de agua, es la que certifica o le avala un determinado cupo para que pueda emplear, que es sujeto a control. De cualquier momento inspeccionar, medir el caudal y verificar que realmente se esté ocupando ese cupo. En otros países, pues tienen unos sistemas mucho más sofisticados para controlar, especialmente, por ejemplo, en tema de riegos. Ya hay compuertas automáticas, hay medidores automáticos y todo lo demás, todo automatizado que con aplicaciones ya les permite controlar, ya les permite verificar. En nuestro país todavía no hay, pero hay métodos de aforos que se llama, que es emplear en los cuerpos de agua eh, cálculos básicos de, por ejemplo, el ancho, la profundidad en determinados puntos y la velocidad que está teniendo el agua en cada uno de estos. Entonces, se hacen fórmulas, todo lo demás, y al final esto nos da una idea de cuánto es el caudal que tiene el cuerpo de agua. Es un tema de recursos como manera de ejemplo. Si mi aspecto ambiental o la causa por mi actividad es la generación de residuos, pues mi impacto puede ser la contaminación del suelo, si no los estoy disponiendo correctamente. Entonces, aquí estamos viendo claramente la diferencia que tienen los dos términos. Y eso nos sirve para poder nosotros desarrollar correctamente la información que vamos a proporcionar
dentro de estos apartados del estudio de impacto ambiental. Entonces, como dijimos, aspectos ambientales, que son las causas como tal, las tenemos de entrada. Esto de decir, como todo lo que se incorpora a la actividad, como son las materias primas. Entonces, todo lo que ingresa a mi actividad. O pueden ser de salida, como las que también vimos allí como ejemplos, que ya son los productos, los subproductos de nuestras actividades como tal, que si no son gestionadas correctamente, pueden terminar causando un grave impacto al ambiente. Y el impacto ambiental ya es la alteración que se produce por la acción del hombre hacia el componente natural, causando un desequilibrio, ¿no? Como hemos dicho, estos ya son netamente los negativos. Si causan un desequilibrio, no podemos considerar los positivos. Entonces, hay positivos, pero tienen que ver más con el aspecto económico, con el aspecto social, contribuir al desarrollo de una comunidad, entre otros temas. Pero los impactos ambientales, al ser negativos, también tienen una consideración adicional. El hecho de ser negativo ya es de especial interés, pero por medio de la evaluación de impactos, lo que se llega a determinar es qué tan significativo llega a ser considerado. O sea, qué tan dañino puede ser o tan perjudicial el hecho de que no lo controle. Entonces, eso le da una preeminencia o una especial consideración, a diferencia de los impactos no significativos, que estos no se resaltan si se generan porque son a corto plazo, por ejemplo. Entonces, no se consideran por lo general para poder desarrollar los planes de manejo ambiental porque son cosas muy puntuales. Todo esto es sujeto de verificación y evaluación por parte de funcionarios técnicos de la autoridad ambiental competente. En el apartado que tenemos al momento de desarrollar el estudio de impacto ambiental, el manual o en sí, el TDR que está, por ejemplo, colgado en la plataforma, no nos dice sobre una metodología específica, no nos dice use tal metodología, no, simplemente nos da esa pauta de que debe ser una metodología que sea reconocida, que tenga su sustento bibliográfico, es decir, que sea empleada, que haya sido ya demostrada, comprobada, más de términos académicos, científicos, no sé, de esa naturaleza, que en este caso nos permita identificar, prevenir, ya a través de la predecir, perdón, y evaluar estos impactos ambientales que se realizan tomando en cuenta todas las variables que son sobre el medio físico, el medio biótico y el medio socioeconómico y cultural, sobre estos tres medios como tal. Entonces, esta identificación debe tener en su apartado como tal descrita la metodología que se está empleando. Se deben describir los impactos. Se deben evaluar sobre estos componentes que hemos dicho, los físicos, bióticos y socioeconómicos. Y hay ejemplos, como ustedes pueden ver en la pantalla, una metodología, una de las más usadas, que son la matriz de Leopold, que es justamente determinar en qué acciones o actividades de mi proyecto que pueden afectar los factores ambientales que están allí inmersos, que tenemos que considerar, y nos hace ver la magnitud y la importancia que se tiene, ¿no? Por ejemplo, son de doble entrada. Entonces, aquí lo que se hace, se colocan números, indicando el rango. Pero ¿qué pasa? Estos métodos son como muy subjetivos. O sea, en el punto de decir, depende del especialista, decir, sí, es extenso, poco extenso, entonces como que va a ese punto, ¿no? Y hay otras que ya vamos a ver que son más cuantitativas y nos sirven mucho para poder desarrollar. Aquí en este cuadro están unos ejemplos, ejemplos de, por ejemplo, de la extensión. Si afecta mucho a mucha superficie o si afecta a poca superficie. Entonces son criterios que se tienen. Y ahí están los ejemplos de las actividades que comúnmente se involucran en esto. Entonces, es un poco de manejar eso, ¿no? Un poco de criterios. La duración igual, si es temporal, si es por determinadas horas, como por ejemplo un ruido específico por una construcción. Si ya es permanente, ya porque tengo que usar un equipo que va a estar funcionando las 24 horas,
y suena y no va a parar de sonar, etcétera. Entonces, la repercusión que tiene sobre el entorno, el tema del el efecto que produce, si es reversible, es decir, si se puede cambiar como tal, por ejemplo, cuando se acumula temporalmente residuos, si es irreversible, cuando ya se explota una cantera y se extrae todo el material y ya no hay vuelta atrás. Entonces, eso ya no se puede realizar. Entonces, el tipo de daño también, si es inmediato o con el paso del tiempo. Hay estas metodologías también que les pongo a consideración cuando ustedes tal vez vayan a evaluar impactos, las puedan considerar, porque no solo existe la de Leopold. La de Leopold es la más usada, sí, pero hay muchas más. Hay esto de las que es en base a indicadores, como les decía, indicadores donde ya se evalúa el estado o el resultado y van haciendo, ¿no? Y van identificando y van estableciendo rangos como este de Holmes, el de Fisher, etcétera. Todos los que están aquí que son en base a indicadores. Métodos cuantitativos, y este es uno de los que en percepción personal son como un poco más efectivos, dado que aquí ya se establecen rangos. Entonces, por decir que, hablemos de un caso puntual, como ejemplo, porque ya vienen ya las tablas y todo, pero digamos del índice de calidad del agua. Entonces, si excede tanto por ciento, es tal número. Si excede o está entre el 50% del límite máximo permisible, tal número. Entonces, al final, esto se multiplica por factores, o sea, cada ítem que se evalúa tiene un peso y al final nos da un resultado. Entonces, es como, no deja mucho al criterio personal de quien esté evaluando, de decir, a mi consideración es así. No, aquí ya con resultados específicos, con el entorno, la evaluación que se ve alrededor, y esos datos ya se deben ingresar en como tal a estos cálculos y se obtienen resultados. Eso a manera de ejemplo. Voy a procurar cargarles en el aula virtual algún ejemplo que lo puedan tener. Como les digo, es ya para que ustedes tengan como referencias, algo informativo. También hay el tema ya de uso de matrices, como ya lo hemos dicho, y aquí donde ingresa la famosa matriz de Leopold, que es causa-efecto, como hablamos del tema anterior, y otras más. Hay del Banco Mundial y algunas van estableciendo y van surgiendo. Y las cartográficas, que también son muy buenas, que estos ya son con modelos, ya no se establecen los impactos que se tienen, ¿no? Las magnitudes y todo lo demás. Lo importante de esto es que se identifiquen estos impactos, se logre predecir y cuantificarlos, es decir, qué peso van a tener en cuanto a su magnitud, su intensidad, su extensión, temporalidad y otras características más, algo completo. Se evalúan y se ve su grado de significancia. Entonces, para esto es importante tener en cuenta cumplimientos normativos, cumplimientos de límites máximos permisibles, de límites de calidad, de alteraciones que puedan causar, afectaciones a los sitios, entre otros aspectos más. Entonces, con eso determino los significativos y los no significativos. Entonces, vamos a trabajar sobre los significativos y vamos a resumirlos. Entonces, constantemente se lo va a tabular, se va a establecer cuáles son y sobre esos vamos a jerarquizarlos. Vamos a establecer un orden de prioridades. Entonces, aquí debe haber una concordancia con la metodología que se usa. Entonces, qué sé yo, por el mayor impacto, el mayor puntaje, este es el que va en primer lugar, el que hay que priorizar, y así se va estableciendo. Y cuando se presenta el documento, pues allí va sus respectivos resultados, sus conclusiones y sus recomendaciones en este apartado. No puede quedar solamente con pegar una tabla, hacer una evaluación y ya está. No, hay que sintetizar esos datos y considerarlos. Y algo muy importante, cuando pasen áreas protegidas, debe haber una consideración muy especial que debe tomar en cuenta el componente flora y fauna en aspectos muy puntuales que ustedes lo encuentran en los TDRs, zonas de conservación, ecosistemas frágiles, debe considerar atención a esto, al uso del recurso florístico, a los hábitats vulnerables, que están especies en peligros críticos, zonas de interés ecológicos,
riesgos de afectación, calidad hidrobiológica, como tal del agua, el riesgo de bioacumulación de seres vivos y todo lo demás. Y esto va a todas las fases del proyecto, indicando en qué fase se dan, con qué magnitud, con qué extensión y todo. Entonces, detallando en cada uno de los puntos. Como mínimo, tener la etapa o fase en la que se desarrolla, qué actividad es la que está causando esto, a qué componente va a afectar, a qué aspecto ambiental justamente como causa y qué impacto genera, o sea, cuál es el efecto que se tiene y los resultados. Entonces, esto en lo que es la parte de evaluación de impacto. Intentaré cargar en el transcurso de la noche algún ejemplo de alguna matriz, de algún caso que ustedes puedan guiarse en lo posterior y tener esa consideración. ¿Sí? Hasta aquí esta parte. Nos volvemos a conectar al mismo enlace para ver el tema del plan de manejo ambiental que ya corresponde a la cuarta unidad. ¿Sí? Entonces, por favor, nos conectamos para justamente poder avanzar con el siguiente tema. Ya listo, ya nos conectamos. Ya, muy bien.